Para mí los negocios nunca han sido solo un trabajo. Era algo más, un negocio familiar, algo que debía transmitirse de generación en generación. Recuerdo el día que mi padre fundó la empresa. Yo era todavía pequeño, pero ya entonces vi cuánto tiempo y esfuerzo le dedicaba. Sus manos siempre estaban cansadas, su teléfono nunca se quedó en silencio, pero él nunca se quejó. Para él era un sueño, tener su propio negocio, ser independiente. ¿Y para mí? Para mí, se convirtió en el universo. Mientras los demás niños jugaban en los patios, yo estaba sentado en la oficina de mi padre, observándolo atentamente mientras atendía llamadas, negociaba y discutía acuerdos. Ni siquiera sospechaba que cada una de sus palabras quedaba grabada en mi memoria. ¿Por qué quieres estar aquí y no con tus amigos? Me preguntó una vez cuando yo, una chica de 15 años, en lugar de ir a una fiesta, fui a la oficina a ayudarlo con los documentos. Recuerdo que me puse de pie con orgullo y dije, porque no es solo asunto tuyo. Este es nuestro negocio. Quiero que estés tan orgulloso de mí como yo lo estoy de ti. Él simplemente sonrió y negó con la cabeza, pero vi que sus ojos se suavizaron por un momento. Realmente creí que estaba trabajando no solo para la empresa, sino para nuestra familia, nuestro futuro. Mi contribución. Pasaron los años y poco a poco fui asumiendo cada vez más responsabilidades. Tenía 20 años cuando firmé por primera vez un contrato con un cliente por mi cuenta. 25, cuando propuso una estrategia que duplicó los ingresos de la empresa. ¿Es esta idea de tu hija? Los socios se sorprendieron. Sí, tiene talento, respondió orgulloso su padre. Trabajé más duro que nadie. Me levanté temprano y me quedé en la oficina hasta altas horas de la noche. Sabía que la empresa no habría podido crecer tan rápidamente sin mí. Pero no me quejé. Al contrario, estaba seguro de que valía la pena. Yo no era solo un empleado, era el futuro de la empresa. Lo construí con mis propias manos. Qué equivocado estaba. Porque un día mi mundo se puso patas arriba. Aprendí que todo aquello por lo que trabajé no estaba destinado para mí. Que todo lo que invertí sería de otra persona. Y ese alguien ni siquiera movió un dedo para merecerlo. Nunca olvidaré esa noche. Papá decidió tener una cena familiar en nuestro restaurante favorito. Él parecía satisfecho, incluso feliz, y yo parecía cansado pero orgulloso. Después de todo, acabábamos de cerrar uno de los negocios más importantes de nuestra historia y yo estaba seguro, me había invitado a celebrar ese éxito. No tienes idea de lo orgulloso que estoy de ti, dijo mientras el camarero vertía el vino en las copas. Sonreí. Sabía que este acuerdo lo cambiaría todo. Lo di todo. Lo vi. Así que decidí que era hora de dar el siguiente paso. Todos guardaron silencio. Sentí que mi corazón empezó a latir más rápido. Me jubilo y es hora de entregar las riendas de la empresa a manos confiables. Me contuve para no gritar de alegría. He estado esperando este momento durante años. Mi sueño está a punto de hacerse realidad. Pero luego dijo una frase que cambió mi vida para siempre. Tu hermano dirigirá la empresa. Sentí que el mundo a mi alrededor temblaba. Levanté la cabeza para asegurarme de que se trataba de algún tipo de broma. Pero no. Padre habló seriamente. Miré a mi hermano. Él mismo parecía sorprendido. Pero papá, yo nunca he trabajado en una empresa, balbuceó, como si hasta él comprendiera lo absurdo que era. Así aprenderás. Tendrás tiempo para comprender todos los procesos. Creemos en ti. Nosotros. Apenas podía hablar. Toda la familia. Miré a mi madre. Ella asintió con una sonrisa, como si lo supiera desde hacía mucho tiempo. En ese momento sentí como si algo en mi pecho se rompiera. Trabajé incansablemente, creando estrategias, negociando con clientes, haciendo todo lo posible para que el negocio prosperara. Pero cuando llegó el momento de recibir la merecida recompensa, la empresa pasó a manos de su hermano. A mi hermano, que nunca trabajó un día allí. Al hermano que nunca se interesó en los asuntos de su padre. A un hermano que simplemente nació como hijo. ¿Por qué? Apenas logré decir. Mi padre me miró como si no entendiera cuál era el problema. Eres una niña, hija mía. Algún día querrás tener una familia, hijos. Los negocios requieren tiempo, estabilidad y valentía. Esta es una carga pesada. Quiero que seas feliz, no que lleves toda esta carga sobre ti.
No podía creer lo que estaba escuchando. No porque no fuera lo suficientemente competente. No porque haya hecho algo malo. Y simplemente porque soy mujer. Pero si ya gestiono la mayoría de los procesos. Conozco esta empresa mejor que nadie. Sí, y tu hermano estudiará contigo. Él te observará trabajar y aprenderá todas las habilidades. Sentí que empezaba a temblar. No podía creer que esto me estuviera pasando. Estaba esperando que alguien se levantara y dijera, «Esto es una broma». ¿Qué dirá mamá? Eso no es justo. Que al menos mi hermano admita que esto es absurdo. Pero no. Todos estaban en silencio. Me di cuenta de que ya estaba decidido para ellos. Y luego tomé mi propia decisión. No voy a rogarte. No voy a hacer una escena. Me quedaré. Pero me vengaré. Y ni siquiera se darán cuenta cuando todo comenzará a desmoronarse bajo sus pies. Me senté a la mesa, tratando de digerir las palabras de mi padre. El vino en la copa ya no tenía sabor y el ruido del restaurante se volvió lejano y apagado. Mi hermano, un hombre que nunca asistía a las reuniones, nunca entendía los estados financieros y consideraba que nuestra empresa simplemente era el negocio de papá que le traía dinero. ¿Y esta es su empresa ahora? ¿Cómo es eso posible? Pregunté en voz baja, apenas conteniendo mi enojo. El padre tomó un sorbo de vino y respondió con calma. Este es un negocio familiar, hija. Y quiero que se quede en la familia. Levanté la cabeza bruscamente. Yo también soy parte de esta familia. ¿Por qué no me confiaste esto? Porque eres mujer. Lo dijo de forma tan sencilla, como si estuviera explicando algo obvio. ¿Una mujer? Repetí sin dar crédito a lo que oía. Sí. Algún día te casarás, tendrás hijos. Los negocios requieren dedicación, tiempo y firmeza en las decisiones. Ya has hecho mucho, pero te resultará difícil llevarlo todo sobre tus hombros. Respiré profundamente, intentando no explotar ahí mismo en la mesa. Pero mi hermano nunca trabajó aquí. Padre se encogió de hombros. Él aprenderá. Miré a mi hermano. Se sentó con los ojos bajos, evitando mi mirada. Incluso él se sentía incómodo con esta situación. Pero no tanto como para rechazar la oferta. Hermano, díselo. Dime que eso es injusto. Intenté tocar al menos algo de su dignidad. Suspiró y sonrió con culpa. Escucha, yo tampoco esperaba esto. Pero si eso es lo que decidió papá, no puedo discutir con él. Quería explotar de rabia. Pasé toda mi vida demostrando mi valía, y a él simplemente le sirvieron compañía en bandeja. ¿Sabes quiénes son nuestros principales proveedores? ¿Alguna vez has negociado un trato? ¿Te das cuenta de que ahora tienes cientos de personas bajo tu mando? Escucha, sé que estás enojada, pero me ayudarás, ¿verdad? ¿Me podrías mostrar cómo dirigir una empresa? Me quedé casi sin palabras. ¿Entonces ahora también seré tu asesor personal? El padre intervino de nuevo. Siempre has sido inteligente. Y sí, quiero que apoyes a tu hermano. Él tiene que aprender todo lo que sabes. Sentí que la ira hervía dentro de mí, pero respiré profundamente. Esperaban lágrimas de mí. Estaban esperando que yo empezara a gritar, que causara un escándalo. Pero decidí no darles ese placer. Miré a mi padre y luego a mi hermano. Y sonrió. Por supuesto. Te ayudaré. Mi padre asintió con satisfacción, sin entender lo que quería decir. Madre dio un suspiro de alivio. Mi hermano relajó los hombros. Lo más importante no lo sabían, yo le ayudaría. Pero no de la manera que ellos piensan. Me quedaré. Esperaré hasta que mi hermano cometa el primer error. Y luego el siguiente. Y uno más. Lo veré destruir lo que he tardado años en construir. Y cuando se encuentre al borde del abismo, haré mi movimiento. Porque solo les di esta compañía por un tiempo. Ella regresará a mí pronto. Pero esta vez, para siempre. Regresé a mi oficina al día siguiente como si nada hubiera pasado. Empleados comunes, secretarias, gerentes, todos quedaron impactados por la noticia que se difundió por toda la oficina esa mañana. Me conocían como la persona que gestionaba todos los procesos aquí. Y ahora a todo el mundo le dijeron que el nuevo director era mi hermano. Vi la pregunta en sus ojos, pero nadie se atrevió a preguntar directamente. Todo el mundo estaba esperando mi reacción. Estaban esperando que me fuera. Pero no iba a hacer eso. No, ahora mi juego apenas comenzaba.
El primer encuentro del hermano con el equipo es su primer error. A las 10 de la mañana tuvo lugar su primera reunión oficial con los jefes de departamento. Llegué temprano específicamente para tomar asiento en la parte de atrás del salón y observar todo desde afuera. Entró en la sala de conferencias con paso seguro. Vestido con un traje caro que claramente su madre había elegido para él, intentaba parecer respetable, pero sus ojos mostraban incertidumbre. Buenos días a todos. Como sabéis, desde hoy dirijo la empresa. Se hizo el silencio. Algunos se miraron, otros asintieron en silencio. Trabajamos en una gran empresa y estoy seguro que juntos la haremos aún mejor. Apenas pude contener una sonrisa irónica. Quiero implementar algunos cambios que nos ayudarán a ser más competitivos. ¿Cambiar? Arqueé una ceja. Aún no entendía cómo funcionaba todo, pero ya iba a cambiar de empresa. Observé cómo los jefes de departamento escuchaban atentamente, pero había tensión en sus ojos. Estaban esperando a ver qué pasaría a continuación. Lo primero que haremos será recortar el presupuesto de marketing. Gastamos demasiado dinero en esto. Casi me eché a reír. Ni siquiera necesité hablar. El jefe de marketing, un hombre mayor con más de 20 años de experiencia, parecía como si acabara de escuchar la mayor tontería de su vida. ¿Deberíamos recortar el presupuesto de marketing? Pero esto significa que perderemos clientes potenciales. El hermano se encogió de hombros. Está bien, ya tenemos suficientes clientes. Casi me levanto y digo, existen gracias a mi trabajo. En lugar de eso, escribí en mis notas, primer gran error. Su segunda idea fue aún mejor. Quiero despedir a algunos empleados para optimizar costos. Esta vez se oyeron voces indignadas en la sala. ¿Queréis despedir a gente que lleva años trabajando para nosotros? ¿Y quién hará su trabajo? Perderemos a los mejores especialistas. Observe todo, tomando notas en silencio. Le tomó exactamente 10 minutos poner a sus propios empleados en su contra. Escribí otro punto en mi lista, segundo gran error. Su desesperación tras el primer fracaso. Después de la reunión, mi hermano corrió a mi oficina. ¿Qué diablos fue eso? Se sentó en la silla frente a mí, sosteniendo nerviosamente el teléfono en sus manos. Levanté la mirada, como si no entendiera de qué estaba hablando. ¿Qué exactamente? Esta reunión. ¿Por qué estaban todos en contra mía? Hice una pausa. ¿Por qué no tienes idea de negocios? Él me miró irritado. Mi padre quiere que yo dirija la empresa. Y lo haré. Fingí pensar. Si realmente quieres liderar, te daré algunos consejos. Escucha a tu gente. Llevan años trabajando aquí. Ellos saben más que tú. No voy a escuchar a la gente que no quiere el cambio. Sonreí. Bueno, entonces te deseo suerte. Lo necesitarás. Él se levantó enojado y salió de mi oficina. Volví a mirar mi lista y agregué un tercer elemento. Él no escucha consejos. Este es su tercer gran error. Mi estrategia es esperar hasta que él mismo destruya todo. Pensaron que lucharía por la empresa abiertamente. Pero no iba a hacer eso. Solo esperaré. Me quedaré cerca y observaré. Recopilaré pruebas de cada uno de sus fracasos. Recordaré a cada empleado que esté decepcionado de él. Y cuando llegue el momento, haré mi movimiento. Esta empresa es mía. Y pronto ella regresará a mí. Sabía que era incompetente. Pero ni siquiera yo podía imaginar que empezaría a destruir la empresa tan rápidamente. Después de nuestra conversación, decidió actuar con más decisión. Obviamente estaba enojado porque sus empleados habían cuestionado sus ideas, y ahora quería demostrar que tenía derecho a liderar. Lo primero que hizo fue reducir parte del personal. Fue un desastre. Sus estúpidas decisiones están empezando a arruinar la empresa. Una semana después de nuestra conversación, comenzó el verdadero caos en los pasillos. Las secretarias murmuraban sobre la lista de despidos, y los departamentos de ventas y marketing estaban en pánico. Mi hermano había despedido a personas clave para la empresa. Una de las primeras personas a las que despidió fue Thomas, el gerente de marketing que había trabajado allí durante más de 15 años. Era una persona que conocía todos los procesos del negocio, era responsable de la estrategia publicitaria y trataba con grandes clientes. Y simplemente lo despidieron. Cuando Thomas salió de la oficina, me miró con una mezcla de decepción y comprensión. Él acaba de firmar su propia sentencia. Me susurró al pasar. Asentí.
Sabía que esto era solo el comienzo. Y ella tenía la intención de usarlo para sus propios fines. Consecuencias, los primeros problemas. Cuando entré a la oficina de mi hermano, él estaba sentado en su escritorio, sonriendo ampliamente. ¿Has visto? Yo limpié. Acabas de arruinar la empresa. Su sonrisa desapareció. ¿Qué quieres decir? Me senté frente a él y, con los brazos cruzados, lo miré directamente a los ojos. Despediste a la persona que estaba a cargo del marketing y las relaciones con los clientes. Ahora alguien tendrá que hacerlo. OMS. Encontraré a alguien nuevo. Apenas pude contener la risa. Bueno, veamos. Al día siguiente comenzaron los primeros problemas. El departamento de ventas recibió información de que 2 de nuestros clientes habituales habían rescindido sus contratos. El departamento de finanzas informó que los inversores estaban empezando a hacer demasiadas preguntas. Y yo simplemente esperé. Estaba esperando el momento en que la situación empeorara aún más. Su decisión es aún más absurda. Su siguiente paso fue un intento de economizar. Decidió reducir los gastos de publicidad. Canceló por completo las campañas planificadas y se negó a trabajar con agencias. ¿Por qué gastar en publicidad? Si el producto es bueno, la gente lo comprará. Esta frase se ha vuelto legendaria entre los empleados. Vi al director financiero casi sin palabras. Las siguientes semanas trajeron aún más problemas. Las ventas cayeron. El departamento de soporte recibió quejas. Y hermano obstinadamente continuó ignorando la realidad. Él no escuchó a nadie. Sabía lo que estaba pensando. Él creía que era infalible, que sus errores son solo cosas pequeñas. Pero vi que los empleados perdían la paciencia. No querían trabajar con alguien que ni siquiera entendía cómo funcionaba un negocio. Y sabía que el momento llegaría. Mi estrategia es actuar de forma encubierta. No pude hablar abiertamente contra él. Pero podría haber hecho algo diferente. Comencé a crear mi propia red de conexiones. Hablé con clientes que nos dejaron. Escuché sus quejas. Y me acordé de todo. Comencé a encontrar aliados entre mis colegas. Aquellos que ya no creían en su hermano. Si algo cambia de repente, ¿te quedarás? Le pregunté a los directivos con los que había trabajado durante años. Y ellos respondieron. Si cambia la dirección, sí. Sabía que no era necesario convencerlos. Ellos lo vieron todo ellos mismos. Y sabía que cuando llegara el momento, me seguirían. La gota que colma el vaso es su conflicto con socios clave. Un día hizo algo que lo cambió todo. Se reunió con 2 de nuestros socios clave, personas que invirtieron mucho dinero en la empresa. Y los insultó. Decidió mostrar carácter y dijo algo como: «Usted necesita nuestra compañía más de lo que nosotros le necesitamos a usted». Al día siguiente, estos socios cerraron. Y ese fue el principio del fin. Sabía que la situación solo empeoraría. Sabía que el momento se acercaba. El momento en el que se verá obligado a admitir que es incapaz de liderar. Y luego haré mi movimiento. Sabía que la empresa no duraría mucho bajo su liderazgo. Pero ni siquiera yo podía imaginar que su caída comenzaría tan rápidamente. Su falta de profesionalismo, vanidad y confianza en sí mismo crearon una tormenta perfecta que acercó el colapso. Y decidí acelerar este proceso. Su ignorancia es un desastre para los negocios. Pocas semanas después de su nombramiento, la empresa estaba sumida en el caos. 1. Subió los precios sin ningún análisis de mercado. Somos una marca premium. ¿Por qué vendemos a precios tan bajos?, afirmó en la reunión. El director financiero intentó explicar que los clientes podrían irse a la competencia si los precios subían demasiado. Pero él no escuchó. Si alguien no quiere pagar, no es nuestro cliente. 2 semanas después de aumentar los precios, perdimos 3 socios importantes. 2. Comenzó a despedir a empleados clave porque obstaculizaban su trabajo. El responsable de logística advirtió que cambios en los procesos podrían generar problemas de abastecimiento. El hermano no tomó esto como una crítica constructiva. Lo liberó. Pronto la empresa se enfrentó a enormes problemas. Las entregas se retrasaban y los clientes se quejaban. 3. Arruinó las relaciones con proveedores clave. Mi hermano decidió que podía presionar a los proveedores para que nos dieran mejores condiciones. Canceló contratos a largo plazo, pensando que podría encontrar proveedores más baratos. Pero en realidad, nadie quería trabajar con una empresa dirigida por un aficionado narcisista.
Cuando los nuevos socios aumentaron los precios aún más que antes, se dio cuenta de que había cometido un error. Pero ya era demasiado tarde. Y eso fue solo el comienzo de su caída. Observé y esperé el momento. No pude interferir abiertamente. Pero podría sacar ventaja de esta situación. Comencé a hablar con gente que había despedido o alejado. Apoyé a quienes abandonaron la empresa por su estupidez. Si hubiera una oportunidad de trabajar juntos, ¿estarías interesado? Les pregunté. Y la mayoría respondió. Estaré esperando tu llamada. Sabía que me recordarían como un profesional. Y sabía que cuando llegara el momento, estarían de mi lado. Caos financiero y las primeras pérdidas graves. Después de 3 meses de su liderazgo, la empresa comenzó a perder ganancias. Se malgastaron presupuestos en proyectos innecesarios. El departamento de contabilidad apenas podía hacer frente al caos en las finanzas. Y poco a poco los clientes empezaron a irse. Ahora todos entendieron que el hermano era incompetente. Pero aún así se mantuvo en el poder. Solo necesito más tiempo. El negocio es complicado, pero lo resolveré. Ya nadie le creía. Estaba esperando el momento en que finalmente perdiera el control. Entonces comencé a dar el siguiente paso, crear mi propio negocio. Siempre he creído que la verdadera venganza debe ser a sangre fría y bien planificada. Mi hermano, a diferencia de mí, actuó impulsivamente, sin pensamiento estratégico. Su liderazgo en la empresa se estaba convirtiendo rápidamente en un desastre. Y recogí cada pieza de evidencia, cada fracaso, cada instancia de su incompetencia. Sus decisiones que destruyeron la empresa. Cada día cometía nuevos errores. 1. Contrató a amigos en lugar de profesionales. Empecé a notar gente nueva en la empresa. No eran profesionales, sino sus amigos. Él creó condiciones cómodas para sus amigos, les pagó salarios altos, pero ellos no hicieron absolutamente nada. Estas personas no entendían ni el mercado ni el funcionamiento de la empresa. Cuando pregunté a los empleados qué hacía el nuevo director comercial, se encogieron de hombros. Nada. Él simplemente camina y bebe café. 2. Gastos que no produjeron ganancias. En lugar de invertir en el desarrollo de la empresa, gastó enormes cantidades de dinero en cosas innecesarias. Debemos crear una nueva imagen para la empresa, declaró. Encargó un costoso rediseño del logotipo. Gasté decenas de miles de dólares en una nueva oficina, aunque la anterior era perfecta. Pero no entendió lo más importante: los negocios no dependen de los logotipos. 3. Pérdida de clientes clave. Su ignorancia empezó a costarle millones a la empresa. Los clientes que habían trabajado con nosotros durante años estaban perdiendo la paciencia. Ya no podemos trabajar contigo, es terrible, me dijo uno de los socios principales cuando lo conocí en una cena informal. Yo solo sonreí. Si necesitas un socio confiable en el futuro, ya sabes dónde encontrarme. Él captó la indirecta. Recopilé todos los fracasos en mi carpeta de evidencias. Escribí todas sus malas decisiones. Ella registró cifras que demostraban que estaba llevando la empresa al colapso. Hizo copias de documentos que confirmaban pérdidas financieras debido a su incompetencia. Cada día su poder se debilitaba. Y yo estaba esperando el momento en que él se pondría bajo ataque. Mi plan de negocio secreto. Sabía que no podía esperar para siempre. Entonces comencé a crear mi propio negocio. Me reuní con ex empleados que él despidió. Encontré inversores que estaban dispuestos a apoyarme. Yo estaba construyendo mi imperio mientras él destruía el suyo. El clímax se acercaba. La empresa de mi hermano ya se tambaleaba como una casa sobre la arena. Aún no se había dado cuenta de lo cerca que estaba de caer. Pero yo lo sabía. Vi el miedo en sus ojos mientras intentaba reunir a la junta directiva y explicar por qué habíamos perdido otro cliente. Su voz temblaba mientras hablaba de las pérdidas financieras. Me gustó mucho, porque sabía que mi momento llegaría pronto. Atacaré en el momento más doloroso. Y ese momento ya estaba cerca. No esperé más, actué. Mi hermano se puso en una situación en la que yo podía atacar fácilmente. Su incapacidad para gestionar la empresa ya no podía ocultarse. Lo vi en las reuniones de directorio cuando su voz temblaba bajo la avalancha de preguntas. Lo escuché en conversaciones entre empleados que discutían cómo las cosas se encaminaban hacia el desastre. Sabía que su derrota era solo cuestión de tiempo. Así que decidí no esperar a que todo se desmoronara. Decidí construir algo propio.
El primer paso es el equipo. No podría hacerlo solo. Se necesitaba gente que supiera trabajar. Y sabía dónde encontrarlos. Los empleados que el hermano había despedido por su estupidez estaban listos para regresar. Sabían que era incapaz de dirigir la empresa. Y recordaron quién realmente hizo que el negocio tuviera éxito. Los conocí en uno de los restaurantes que solíamos visitar después de grandes negocios. Voy a montar mi propia empresa, les dije sin rodeos. Y necesito lo mejor. Se miraron y entonces uno de ellos sonrió. Siempre supimos que el verdadero líder eras tú. Estamos contigo. Recibí el comando clave y eso fue solo el comienzo. El segundo paso es la financiación. Tenía suficientes ahorros para iniciar un negocio, pero no era suficiente para hacerlo crecer rápidamente. Necesitaba socios. ¿Y cuál es el mejor lugar para buscar socios? Entre los que ya estaban perdiendo la paciencia con la estupidez de mi hermano. Celebré varias reuniones estratégicas. Uno de los clientes más importantes de nuestra empresa estaba insatisfecho. Hemos trabajado con vosotros durante años, pero ahora las cosas se han puesto terribles. Él no entiende nuestro mercado, no nos escucha. Estamos listos para buscar un nuevo socio. Sonreí. Ya no necesitas buscar más. Estoy creando una empresa que funcionará de la manera que usted necesita. Sus ojos se iluminaron con interés. ¿Puede usted darnos garantías? Sí. Ya sabéis que todos los procesos claves siempre han estado en mí. Yo siempre fui el que resolvió los problemas. Y puedo garantizar que no habrá más problemas. Él asintió. Tienes un trato. Conseguí mis primeros inversores. El tercer paso es la adquisición de clientes. Ya no me escondía más. Me reuní abiertamente con socios de la empresa de mi hermano. Les ofrecí lo que querían: estabilidad, profesionalidad, eficiencia. Y me siguieron. Los clientes que estaba perdiendo venían a mí. Vi que empezó a entrar en pánico. Sintió que estaba perdiendo el control. Pero lo peor estaba aún por venir. Su primer intento de detenerme. Un día me llamó a su oficina. Su rostro estaba tenso. ¿Qué estás haciendo?, preguntó bruscamente. Estoy haciendo lo que deberías hacer desde el primer día: crear un negocio exitoso. Sintió que estaba perdiendo, pero aún así intentó resistirse. Me estás robando a mis clientes. Yo no robo. Se están abandonando a sí mismos. Porque hiciste todo lo posible para que quisieran irse. No pudo encontrar nada que decir. Él sabía que tenía razón. Y él sabía que esto era solo el comienzo. Salí de su oficina sabiendo que pronto lo perdería todo. Y el siguiente paso es terminarlo por completo. Su empresa ya no era líder. Cuando comencé mi negocio, todavía podía ignorarme. Creía que era solo un proyecto temporal que no tendría un impacto significativo. Pero ahora, a medida que los clientes llegaban a mí uno tras otro, ya no podía hacer la vista gorda. Estaba perdiendo dinero. Estaba perdiendo socios. Y lo peor de todo es que estaba perdiendo su reputación. Su empresa ya no era la poderosa organización que mi padre y yo habíamos construido una vez. Ella se volvió débil, vulnerable, y su líder se asustó y se confundió. La primera señal de crisis. Recibió su primer golpe cuando uno de sus mayores clientes le rescindió el contrato. Ya no podemos permitirnos el lujo de cooperar con una empresa que carece de estabilidad. Intentó convencerlos de que se quedaran. Prometió cambiar el enfoque y mejorar las condiciones. Pero ellos simplemente negaron con la cabeza. Si no ves el problema principal, no podemos ayudarte. No se dio cuenta inmediatamente de que el problema era él. Pero cuando 2 clientes más se fueron la semana siguiente, empezó a entrar en pánico. Sus intentos de salvar la situación. Convocó una reunión, llamando a todos los jefes de departamento. Yo estaba allí como asesor formal, porque todavía estaba registrado oficialmente en la empresa. Su voz temblaba mientras intentaba explicar la situación. Debemos cambiar urgentemente nuestra estrategia. Necesitamos recuperar clientes. Sus subordinados guardaron silencio. Sabían que él mismo había llevado a la empresa a esa situación. Le preguntó a uno de los gerentes: ¿qué podemos hacer para detener esta salida? El gerente suspiró. Quizás traer de vuelta a una persona que realmente supiera cómo manejar este negocio. Todos me miraron. Me quedé en silencio. Sabía que él nunca aceptaría reconocer mi superioridad. Intentará luchar hasta el final. Pero su fin ya estaba cerca. Colapso financiero.
Cuando perdió a la mayoría de sus clientes, surgieron problemas financieros. La empresa ya no era rentable y los costes eran demasiado elevados. Se vio obligado a reducir personal. La gente que lo admiraba hace un año ahora lo odiaba. Su secretaria me susurró: «Viene estresado todas las mañanas. Tengo miedo de abrir mi correo porque recibo mensajes de rechazo de mis socios todos los días». Yo solo sonreí. Su miedo es solo el comienzo. Se volvió hacia su padre. Cuando la situación se volvió crítica, hizo algo que no quería hacer. Acudió a su padre en busca de ayuda. «Tienes que apoyarme. Este es un negocio familiar». Pero ni siquiera su padre pudo salvarlo. «Hijo, ya he invertido todos mis recursos en ti. Tuviste una oportunidad. Pero no me dejarás como la dejaste a ella, ¿verdad?». Asintió en mi dirección. Vi a mi padre desaparecer. Sus ojos se llenaron de tristeza. Él comprendió que había cometido un error. Pero ahora era demasiado tarde. Y me estaba preparando para dar mi paso final. Mi último movimiento. Sabía que tenía una última oportunidad: encontrar un inversor. Pero ¿qué pasa si convenzo a todos los potenciales inversores de que invertir en su empresa es un suicidio? ¿Qué pasa si le quito no solo sus clientes, sino también su futuro? Este era mi próximo objetivo. No solo iba a ganar, iba a destruir su negocio por completo. La última esperanza del hermano. Después de que la mayoría de los clientes se fueron y las ganancias de la empresa desaparecieron, mi hermano se encontró en una situación crítica. Comprendió que sin financiación externa la empresa no duraría mucho. Entonces hizo lo que hacen todos los perdedores que no son capaces de gestionar sus propios asuntos: empezó a buscar inversores. Envió decenas de consultas, se reunió con gente y les prometió una nueva estrategia. Pero hay un problema. Ya estoy delante de él. Sabía que estaría buscando capital, así que contacté con todos los inversores potenciales con antelación. ¿Y sabéis qué les dije? Todo el dinero que se invierta en este negocio se perderá. Si quieres hacer una inversión rentable, será mejor que hables conmigo. Mi negocio ya parecía una alternativa estable. Es por eso que todos los que antes querían colaborar con mi hermano ahora recurrieron a mí. Él no tenía idea de que cada inversor rechazado se puso en contacto conmigo inmediatamente después de reunirse con él. El golpe final, la compra de activos. Sabía que mi hermano iría aún más lejos. Cuando se dio cuenta de que nadie le daría dinero, comenzó a vender partes de la empresa para conseguir al menos algo de capital. Esta era su última esperanza. Pensó que vendiendo algunas de las acciones podría conseguir dinero para salvar el negocio. Pero cometió un gran error: no comprobó quién compraba esos activos. Y los compré. A través de intermediarios, de sociedades fantasma, de inversores externos, me quedé con cada parte de su negocio. Y cuando llegó el momento de la verdad, se dio cuenta de que me había convertido en el dueño de su empresa. Su conmoción y humillación. Cuando recibí oficialmente una participación mayoritaria, él apareció en mi oficina. Su rostro estaba pálido y sus ojos asustados. «No podrías hacer eso. Esta es mi empresa». Yo solo sonreí. No, era mi empresa. Solo lo estabas usando temporalmente. No podía creer que había sucedido. «No vas a cerrarla, ¿verdad? Podremos trabajar juntos como antes». Esta fue la mayor ironía. Quería que le ayudara después de todo lo que hizo. Hiciste tu elección hace un año cuando me quitaste lo que por derecho me pertenecía. Ahora me toca a mí tomar una decisión. Él entendió que no iba a salvarlo. Y luego se derrumbó. La última humillación. Anuncié el cierre completo de la empresa. A todos los empleados se les dio la oportunidad de mudarse a mi negocio. La mayoría estuvo de acuerdo. Y el hermano se quedó sin nada. Perdió su negocio, su reputación, el apoyo de su padre y sus amigos. Ya no era el ganador que creía ser. Se convirtió en lo que siempre había sido: un perdedor que no podía soportar lo que había recibido inmerecidamente. Y yo salí de esta historia más fuerte que nunca. No solo recuperé el control. Les demostré a todos que el verdadero poder pertenece a quienes lo merecen. El hermano se quedó sin nada. Cuando perdió su negocio, inicialmente intentó salvar las apariencias. Mintió a todo el mundo diciendo que había abandonado temporalmente la empresa y que actualmente estaba trabajando en nuevos proyectos. Pero todos sabían la verdad. No solo perdió, hundió el negocio familiar que yo había tardado años en construir.
Y él sabía que todos entendían esto. Sus amigos comenzaron a alejarse de él. Los antiguos socios no querían tratar con él. Pero lo peor estaba aún por venir. Se quedó sin apoyo. Nuestro padre, que una vez creyó en él tan ciegamente, finalmente se dio cuenta de que había cometido un error. «Te lo di todo y lo arruinaste todo», le dijo su padre. No podía creer lo que oía. Esta fue la primera conversación en la que no defendió a su hermano. El hermano intentó poner excusas. Simplemente no funcionó. Aún puedo arreglarlo. No es que la empresa no se haya ido. No lo lograste, respondió el padre. Vi a mi hermano apretando los puños, tratando de controlar sus emociones. Antes, él siempre sentía su poder, sabía que su padre siempre estaría de su lado. Pero ahora no era nadie. Perdió todo lo que había ganado inmerecidamente. Y no tenía a nadie más a quien quejarse. Él trató de convencerme. Cuando estaba a punto de irme, mi hermano corrió hacia mí. «Ganaste. Pero no me dejarás sin nada, ¿verdad?» Lo miré. ¿De verdad pensó que le daría una mano después de todo? Hace un año me presenté ante ustedes y les dije esas mismas palabras. ¿Recuerdan? Su rostro se puso pálido. Recordó ese momento. Fue entonces cuando le pedí a mi padre que me diera la empresa que estaba construyendo. Y él sonrió entonces, igual que lo hago yo ahora. Pero no sonreía por malicia. Simplemente lo supe. Él obtuvo lo que se merecía. Vive con tus decisiones ahora, hermano. Me di la vuelta y lo dejé allí, en la misma oficina que una vez había sido nuestro hogar juntos. Nada más lo conectaba con ese lugar. Él no era nadie. ¿Qué sigue? Mi hermano desapareció de mi vida. Escuché que intentó empezar desde cero, pero sin experiencia, sin reputación, sin conocimientos, no tuvo ninguna posibilidad. No me arrepiento de lo que hice. Porque no fue mi venganza. Fue justicia. La primera vez que me miró diferente. Unas semanas después de que mi hermano cerrara el negocio, mi padre me llamó. «Necesitamos hablar». Su voz ya no sonaba como antes. No había ninguna confianza con la que siempre me hablaba. No había autoridad alguna que se sintiera siempre en sus palabras. Esta vez sonaba viejo, cansado. Acepté reunirme. No necesitaba nada de él. Ya tenía todo lo que necesitaba. Pero quería escuchar lo que tenía que decir. Cometí un error. Vine al restaurante donde solíamos reunirnos como familia cuando pensaba que tenía una familia. Se sentó a la mesa con los hombros caídos. Por primera vez en su vida, mi padre parecía débil. Me senté enfrente. «Bueno, dime. ¿Qué querías?» Él respiró profundamente. «Cometí un error, hija. Estas palabras podrían haber cambiado todo, si hubieran sido dichas hace un año. ¿Te diste cuenta de eso ahora?» No quería hablarle con dureza, pero no pude contener mis emociones. Mi padre me miró y asintió. Yo estaba ciego. Pensé que podrías manejarlo, pero necesitaba una oportunidad. No vi que fuiste tú quien construyó la empresa. Sentí una ola de ira crecer dentro de mí. Habló como si no se hubiera dado cuenta. «No es que no lo viste, papá. Te alejaste». Sus ojos bajaron. «Lo sé. Puedes perdonarme». Lo miré y me di cuenta de que alguna vez había soñado con escuchar esas palabras. Quería que él viera mi valor. Pero ahora, no cambió nada. ¿Perdonar? ¿Para qué? ¿Por entregarle mi negocio a alguien que lo arruinó? ¿Por dejarme solo cuando más necesitaba apoyo? ¿Por finalmente darnos cuenta de la verdad cuando ya era demasiado tarde? Vi que su cara cambiaba. Él entendió que me había perdido a mí y también el negocio. Sé que no puedo volver atrás en el tiempo. Pero eres mi hija. No quiero perderte. Suspiré. Ya no estaba enojado. Solo comprensión. Ya me has perdido, papá. Me levanté de la mesa, dejándolo sentado allí, solo con sus propios pensamientos. ¿Qué sigue? Nunca volví a mirar atrás. No lo odiaba. Simplemente ya no sentía nada por él. Una vez luché por su reconocimiento. Pero ahora ya no lo necesitaba. Yo sabía quién era yo. Sabía que lo había logrado todo por mi cuenta. Y ahora nadie podría quitarme lo que había creado. Nunca pensé que me harías esto. Unas semanas después de hablar con mi padre, recibí un mensaje de mi hermano. «Necesitamos hablar». Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. ¿Realmente necesitaba perder mi tiempo con una persona que me robó todo y luego lo destruyó todo con sus propias manos?
Pero algo dentro de mí me hizo estar de acuerdo. No esperaba una disculpa. No creí que él admitiera su culpa. Pero tenía curiosidad por ver cómo lucía después de todo lo que había pasado. Eligió como lugar de encuentro el mismo café donde mi padre intentó restablecer la relación conmigo. Llegué un poco antes y me senté para poder verlo entrar. Cuando finalmente apareció, no lo reconocí. Mi hermano siempre fue engreído, con una sonrisa arrogante que me miraba con desprecio. Pero ahora parecía roto. Los ojos están vacíos, los hombros están caídos, los movimientos son lentos. Él se acercó y se sentó enfrente. Permanecí en silencio, dándole la oportunidad de comenzar. Tragó saliva y finalmente habló. Nunca pensé que me harías esto. Sonreí. ¿Qué exactamente? ¿Que no te dejé arruinar lo que he trabajado durante años? Sus ojos brillaron con ira. Pero rápidamente miró hacia abajo. Lo perdí todo. ¿Estás satisfecho? Preguntó fríamente. ¿Estás satisfecho con lo que obtuviste según tus méritos? Sí. Apretó los dientes. Lo perdí todo. Negocios, dinero, conocidos. Mi padre se niega a ayudarme. Él mismo se encuentra ahora en una situación difícil. ¿Y tú? Incluso me quitaste mi última oportunidad. Su voz tembló. Era la primera vez que lo veía así. Pero no me sentí arrepentido. No se arrepintió de lo que hizo. Solo se arrepintió de haber perdido. Nadie te quitó nada. Tú mismo lo arruinaste todo. Él rió nerviosamente. Sabes que papá siempre me elige. No podías simplemente negarme. Me incliné hacia adelante. Pero al menos podrías intentar ser honesto. Sus ojos estaban llorosos. ¿Por qué no pudiste simplemente aceptarlo? ¿Por qué no podía irse? ¿Por qué tuviste que demostrar que eras mejor? Respiré profundamente y me recliné en mi silla. Porque realmente estaba mejor. Y lo sabías. Y te estaba matando. Él se quedó en silencio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, vi dolor real en sus ojos. No tengo ningún otro lugar a donde ir. Bajó la cabeza y susurró. No tengo ningún otro lugar a donde ir. Debería sentir placer. Debería sentirme como si hubiera ganado. Pero yo simplemente no sentí nada. Me levanté. Esto ya no es mi problema. Lo dejé sentado a la mesa, tan destrozado como su vida. Esta fue nuestra última conversación. Nunca lo volví a ver. Salí del café, respiré aire fresco y me di cuenta de que todo había terminado. Ya no era víctima de la injusticia. Yo ya no era alguien a quien se podía dejar de lado y despojar de todo lo que había creado. Yo gané. Pero lo más importante es que ya no me sentía enojado. Durante todos estos meses me ha impulsado el deseo de demostrarles que habían cometido el mayor error de sus vidas. Y ahora, ellos ya lo entendieron ellos mismos. No quería perder ni un minuto más de mi tiempo con personas que una vez me habían traicionado. Yo tenía una vida diferente, mucho mejor que la que me ofrecían. Mi negocio se ha convertido en algo más grande. Mi negocio hace tiempo que dejó de ser simplemente una manera de demostrar que tenía razón. Se convirtió en algo más grande. Se convirtió en mi orgullo, mi fuerza, mi nueva familia. Creé una empresa que no solo generaba ganancias, cambiaba la vida de las personas y daba trabajo a quienes realmente lo merecían. Ya no trabajaba jornadas de 20 horas porque ahora podía confiar en mi equipo. Aprendí a delegar, aprendí a confiar. Y lo más importante, aprendí a vivir. Nuevas personas, nuevas oportunidades. Gracias a mi éxito conocí a gente completamente nueva, que realmente me respetaba y que me veía no solo como la hija del dueño de la empresa, sino como una mujer fuerte y autosuficiente. Me di cuenta de que ya no necesitaba mirar atrás. Ya no quería venganza. Solo quería disfrutar lo que había creado. Mi hermano y mi padre quedaron en algún lugar del pasado, junto con sus errores. Ya no tenían poder sobre mí. Ya no sentía dolor. Soy libre. Una mañana, mientras estaba sentado en mi oficina, mirando un nuevo proyecto, me di cuenta. Soy libre. Mi nombre ahora significaba más que solo el apellido de mi padre. Creé mi propia historia. Y ya no hubo lugar para traidores en esta historia. Sonreí, cerré los ojos y simplemente disfruté el momento. Esta fue mi victoria. Y ahora podía seguir adelante.